Bendiciones, maestro José Briceño, de nuevo desde Tampa, Florida, transmitiendo por ende para un mundo internacionalmente hablando, para Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, Asia, aún hasta el continente africano. En Oceanía también nos están viendo. Saludamos a todos los que estén en la web, los que estén en este momento viendo este video. Quien les habla es el maestro José Briceño. Estamos dando un estudio acerca de lo que es la fe, un estilo de vida. Hoy es nuestro estudio número 15, y estudio que ha servido de muchos. La fe es un lenguaje el cual Dios habla, que debemos aprenderlo a hablar, conocerlo para hablarlo, para caminarlo, para vivir en él. Este es el pensamiento de Dios. Conozco de gentes que murieron creyendo que creían y no tenían fe. Estaban sumergidos en el terreno de la presunción, del positivismo, acuerdo mental, cibernética, yoga, ciencia cristiana, y para ustedes contar. Inclusive en el terreno de la presunción. La fe no es una fe, la fe es una persuasión, no una presunción. Hoy nos toca hablar. Estamos tratando lo que son los 4 pasos de la fe. Hablamos de lo que es el oír, explicamos bien todo lo que tiene que ver con el oír. Eso nosotros lo explicamos muy bien, ¿ok? Explicamos con el oír, confesar, oír, aceptar, los primeros pasos dimos, el oír, el aceptar. Nos toca ahora hablar el confesar. Personas que oyeron la palabra son totalmente negativas. Yo no estoy hablando de positivismo, yo no estoy hablando de decreto, no, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de uno de los pasos que se dio a la mujer del flujo de sangre, que es de suma importancia, que lo que yo oigo de la palabra, que lo que yo acepto de la palabra, yo debo confesarlo, lo que está en la palabra. No es que me voy a inventar confesiones positivas. Eso es ocultismo dentro de la iglesia, eso es cibernética, eso es yoga, eso es ciencia cristiana, eso es metafísica, eso es basura dentro de la iglesia. Eso no es lo que el maestro Briceño está hablando. Entonces, en cuanto a este tópico, el confesar, debo presentar una verdad que es de suma importancia. El confesar no tiene nada que ver con el decretar, declarar, recíbelo, lo rechazo, eso de que decreto, declaro, lo recibo, lo rechazo, entre otras cosas. Eso no tiene nada que ver, no estamos hablando de eso. Estas son prácticas ocultistas, introducidas en la iglesia, conllevadas por la metafísica, esa metafísica que defiende mucho Connie Méndez. Eso es basura dentro de la iglesia. Eso hay que sacarlo. Yo debo confesar lo que Dios ha dicho, de lo que yo soy, de lo que yo tengo y de lo que yo puedo, cuál es mi legado y cuál es mi herencia. Conocer las Escrituras, cuál es el propósito de Dios para mi vida, el pensamiento de Dios para mi vida, por decir algo, ejemplo, en relación a la enfermedad. ¿Qué piensa Dios en relación a la enfermedad? Y yo voy a decir lo que Dios dijo. Ese es el tipo de confesión que yo estoy hablando, no el que yo me invento. ¿Ya? No estoy hablando de decreto, declaro, lo recibo, lo rechazo, entre otras cosas, que estas son prácticas ocultistas introducidas en la iglesia, conllevadas por la metafísica de Connie Méndez. Es una doctrina satánica, que cercena la posibilidad de que haya presencia dentro de la iglesia, La iglesia necesita de la presencia de Dios. No surge la presencia de Dios en nuestras congregaciones. No surge para mucho. Yo, por lo menos, yo tengo una necesidad muy grande de su presencia. De que esto que estamos enseñando sea una verdad en nuestras vidas. Que esto
sea más que palabras, porque aunque son verdades, conozco de personas, y a mí me ha pasado, que te estoy enseñando verdades, que aunque son verdades, a mí no me ha funcionado todavía. Y he tenido que buscar, indagar el porqué, y he descubierto el porqué, dónde está el error, lo he corregido y ha venido una función, ha venido una presencia del Espíritu Santo de Dios en mi vida. Presencia en sanidades, en enfermedades terminales, presencia en problemas financieros, desajuste financiero. Dios, la presencia de Dios ha venido, Dios ha solventado un desajuste financiero que he tenido, presencia en la sanidad de mis familiares, de los más allegados, donde he impuesto las manos sobre ellos y han sido sanados. Ha habido presencia, porque conseguí la respuesta de Dios en algunas fallas en las cuales estaba pasando, principios de reinos y universales que estaba quebrantando dentro de las escrituras, y conseguí esos principios que estaba quebrantando, los corregí, y de acuerdo a lo que está en la palabra, confesé de lo que yo oí, de lo que yo acepté, confesé, y vino una presencia que tanto la necesitamos. Entonces, esto es una doctrina satánica, esta doctrina de Connie Méndez, que está metido entre la iglesia, el positivismo, el acuerdo mental, es una doctrina satánica que pertenece, que pretende ocupar o reemplazar las expresiones dichas por Jesús en la oración que hiciera en el Getsemaní cuando dijo, hágase tu voluntad. O sea, esto no es cuestión de que decreto, esto no es cuestión de que yo confirmo, esto no es cuestión de que yo recibo, de que yo rechazo. Esto es cuestión de que en cada oración que yo haga siempre debo decirle al Señor, Señor, pero hágase tu voluntad. Esa es la oración que Jesús hizo. Si está en la palabra, porque yo entiendo que la voluntad de Dios es que yo sea sanado, eso es un hecho. Hay cosas que yo no puedo, es que yo no debo decirle a Dios, Señor, hágase tu voluntad, porque ya fue su voluntad, ya es un hecho, eso está sanado, ya está, es un hecho, ya Él me sanó hace 2000 años en la cruz del Calvario. Entonces hay cosas que están en la Biblia que yo no debo decirle a Dios, Señor, hágase tu voluntad, porque ya fue la voluntad de Dios. ¿Okay? Entonces esta doctrina es satánica, que es la de Connie Méndez, que pretende ocupar y reemplazar las expresiones dichas por Jesús en la oración que hiciera en el Getsemaní cuando dijo, hágase tu voluntad. La psicología se maneja mucho en estos ámbitos y proviene de quienes promueven la nueva era. El caer en este terreno es como el querer invocar a Dios como especie de un genio, el cual tiene que concederme mis deseos, porque mi voluntad es más importante y de mayor valor que la voluntad de Dios. Entonces, yo froté la lámpara, salió un genio, Dios, y Dios me tiene que conceder mis deseos, porque yo decreto, y que resulta que el que decreta es Dios. Dios es el que decretó y dejó establecido la palabra las cosas como tenían que ser, no como yo me las invento, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Repito, la psicología se maneja mucho en estos ámbitos y proviene de quienes promueven la nueva era. El caer en este terreno es como el querer invocar a Dios como especie de un genio, el cual tiene que concederme mis deseos, porque mi voluntad es más importante que la voluntad de Dios. De eso no es lo que estamos hablando. El decretarlo, declararlo, recibirlo, rechazarlo, es un acuerdo mental, y es el tratar de depositar la fe en la fe, y eso se le llama feitismo. Una cosa es estar persuadidos de las verdades del reino eterno y en ellas depositar mi fe, y la otra es entrar en el terreno de la presunción. La fe es una persuasión, no una presunción. Por eso es que digo que la fe no niega las circunstancias, la fe cambia las circunstancias. Por fe, yo no debo decir que no me duele la cabeza cuando me duele. Por fe, yo no debo decir que no tengo cáncer cuando la ciencia dice que tengo el cáncer. No, porque hay una verdad relativa que es la que dice la ciencia, y hay una verdad absoluta que es la que Dios dijo. Dios dice que por sus heridas yo fui sanado. La ciencia dice que yo estoy enfermo, que tengo una enfermedad terminal y que eso me va a matar. Entonces esta verdad relativa está sujeta a cambios por la verdad absoluta. La verdad absoluta no cambia. Entonces cuando yo deposito mi fe en lo que Dios ha dicho en su palabra, la palabra de Dios, creída y confesada, que se convierte en un rema, que es
espada del Espíritu, que es lo que el Espíritu Santo toma, porque tú habilitas la espada. Crees la palabra, confiesas la fe en la palabra, produces del logos o la logión un rema, y esa palabra el Espíritu Santo la toma y es el que ejecuta en el mundo físico lo que ya en el mundo espiritual ya está decretado por Dios. Entonces, cuando viene la sanidad, que es lo que se conoce como la presencia de Dios en nosotros, ¿ya? Pero la verdad absoluta no niega una verdad relativa, porque son verdades, y aunque una es relativa y la otra es absoluta, son solidarias las dos, no se niegan la una con la otra. Entonces hay que tener muchísimo cuidado de eso de que usted le duele la cabeza, sí, diga que no le duele en el nombre de Jesús. Eso no es fe, eso es presunción, eso es positivismo, acuerdo mental, cibernética, yoga, ciencia cristiana. Entonces, repito, el decretarlo, declararlo, recibirlo, rechazarlo, es un acuerdo mental, y es el tratar de depositar la fe en la fe, y a eso se le llama feitismo. Una cosa es estar persuadido de las verdades del reino eterno y en ellas depositar mi fe, y la otra es entrar en el terreno de la presunción. La fe, repito, es una persuasión, no una presunción. Entonces, en la carta que el apóstol Pablo escribe a los romanos, encontramos el principio bíblico acerca de confesar sobre lo que se ha creído y se ha oído. Vamos a analizar los pasajes. Eso está en Romanos 10, 9, 10. En Romanos 10, 9, 10. Ahí sí, Romanos 10, 9, 10. Dice, si confesares con tu boca, el mensaje de Jesús es tan sencillo, y lo que está en la palabra es sencillo, está allí. Si nosotros hacemos las cosas tal y como están escritas allí, van a funcionar. Dios no falla, Dios no miente. La presencia de Dios va a venir a ti. Tú tienes que tener una seguridad en Dios, en lo que está escrito, para que Dios a través de ti le brinde una seguridad a los que te rodean, a un mundo escéptico que está lleno de tantas necesidades. Dios quiere que el mundo que es escéptico, que no creen en Él, que están encerrados en tantas necesidades, entiendan que hay un Dios que les ama, que les amó y que les ama, y que envió a su Hijo a morir por nosotros, por ellos en la cruz del Calvario. Cosa que ya nosotros entendimos, y que las verdades que están establecidas en la palabra, de nuestra herencia, de nuestro legado, de lo que nosotros heredamos en Dios y fuimos coherederos en Cristo Jesús, sea una verdad en nuestras vidas, para que la gente vea y conozca que hay un Dios vivo, que hay un Cristo que tiene ojos y ve, que tiene oídos y oye, que tiene manos y las mueve con poder. Entonces, eso es lo que Dios quiere. Tan sencillo el mensaje de las Escrituras, que esto no es cuestión de pegar gritos, ni algarabíos, ni nada por el estilo. Esto es sencillo. El apóstol Pablo escribió en Romanos 10, 9, 10, dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aquí hay un principio. La gente no lo ha entendido. Cuando lo he leído, Dios me dijo, mira el principio que hay ahí. El principio radica en que todo lo que tú creas en tu corazón, todo lo que tú creas y aceptes en tu corazón y lo confieses con tu boca, lo vas a recibir. No se te olvide, oír, aceptar, confesar, para que demos el cuarto paso, que es actuar, que vamos a entrar en él. Entonces el principio radica en el pasaje, si confesares con tu boca de que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El principio radica en que todo lo que tú creas, aceptes en tu corazón, todo lo que tú creas y aceptes en tu corazón y lo confiesas con tu boca, lo vas a recibir. Es decir, si tú crees y aceptas que Jesús es tu sanador y lo confiesas con tu boca, vas a recibir sanidad. Así, la presencia de Dios va a venir y vas a recibir sanidad, porque Dios va a honrar el sacrificio de su Hijo, el dolor, los clavos, las heridas que no pasan por alto para Dios. Dios va a honrar eso, o sea, que ese sacrificio que Él mismo propuso, que Él mismo entregó a su Hijo para tu beneficio,
para tu beneficio. Y Dios va a honrar la fe que tú depositas en ese sacrificio, en lo que Él ha dicho en su palabra, de las cosas que tú oíste, aceptaste y estás confesándolo, sin entrar en positivismo, acuerdo mental, cibernética, yoga, ciencia cristiana, sino lo que está en la palabra. Lo confiesas y actúas en eso, que es el otro paso. Inmediatamente la presencia de Dios va a venir y va a haber resultados, porque la palabra de Dios no regresa vacía, la palabra de Dios no cae a tierra. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no van a pasar. Esto se tiene que cumplir, es lo que Jesús dijo. Séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Es aquí que yo estoy como un atalaya. La palabra atalaya es un vigilante, pendiente de que mi palabra se cumpla, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra, dice el texto. Si tú crees y aceptas que Jesús es tu proveedor y lo confiesas con tu boca, vas a recibir la provisión. Esto no es cuestión de, por eso es que cómo Dios puede hacer el trabajo a través de gente que están confesando las enfermedades en vez de confesar lo que está en la palabra. La mujer de flujo de sangre dice sí, la mujer de flujo de sangre dice oyó, aceptó, confesó y actuó. Vamos a desarrollar más adelante eso. Si tú crees y aceptas que Jesús es tu proveedor y lo confiesas con tu boca, vas a recibir la provisión. El texto dice, con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Este es el principio. Con el corazón se cree, se acepta, se oye, se acepta y con la boca se confiesa. Este es el principio. Esto lo debemos adaptarnos a todas las áreas de nuestra vida. Jesús dijo, cualquiera que le dijere, oiga el pensamiento de Jesús, cualquiera que le dijere, decir es confesar. A este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho, según Marcos 11:23. Según el pasaje, lo que digas y creas será hecho. Todo lo que tú digas y creas, o sea, aceptes, le des credibilidad a eso, te persuada de esas verdades del reino y sabes que esto es así, y no te lo dejas robar de nadie, ni de circunstancias, ni del diablo, ni de los demonios, ni de los temores, las dudas, ansiedades, y no entras en dudas, en temores y ansiedades, sino que aceptas eso y lo confiesas y lo mantienes en confesión, pero no positivismo, sino la confesión de lo que Dios ha dicho. Va a venir presencia de Dios. Yo sé de qué te estoy hablando y va a venir presencia y Dios te va a sanar en gran manera. Necesitamos la presencia de Dios. Presencia. Tengo una sed de la presencia de Dios. Presencia. Cuando Juan y Pedro entraron al templo de la Hermosa y vieron a aquel hombre postrado y 40 años pidiendo, y dice que vieron en sus ojos que tenía fe para ser sano. No tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te doy en el nombre del Señor Jesucristo. Levántate. Y se levantó de inmediatamente. Presencia. El Evangelio de Mateo nos da un ejemplo cómo la confesión tiene que ver con la fe. Vamos a ver. Dice el texto. Vamos a leerlo y analizarlo. Vamos a leer la Biblia y vamos a analizarla. No vamos a leer solamente. Los creyentes no deben leer Biblia, deben leer para estudiar las Escrituras. La Biblia es un libro de estudio, no solamente de lectura. La Biblia se lee para estudiarla. Dice el texto, cito: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole Señor. El término que utilizó allí es Kyrios, palabra que no debería de salir de la boca de un centurión solo para dirigirse al César. Ya ahí hay una fe implícita. El hecho de que haya utilizado el término Kyrios para dirigirse a Jesús, ya hay una fe implícita, confesada. Dice, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Oiga bien, analice bien, medite bien, capte bien el principio que está en el pasaje. Por eso que la Biblia no es un libro de lectura, sino de estudio. Cáctelo bien. Dice,
Al oír, el texto dice, al oír, observa el término oír, que tiene que ver con la confesión. Al oír, Jesús se maravilló. Observa el término oír, que tiene que ver con la confesión. Dice, al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Esto está en Mateos 8, 5, 10. Pregunto, la pregunta está en, maestro, o le hago la pregunta, ¿cómo supo Jesús que el centurión tenía fe? La respuesta es por su confesión. ¿Dónde está el secreto? Cuando Jesús dice el texto, en Mateo registra que Jesús dijo, al oír Jesús esto. Mateo registra que Jesús se sorprende por lo que oyó en una palabra de fe que el hombre dijo. La pregunta es, ¿cómo supo Jesús que el centurión tenía fe? La respuesta es por su confesión. Cuando analizamos el caso de la mujer cananea, tomando en cuenta el Evangelio de Mateo y Marcos en forma paralela, podemos recibir y podemos percibir que Jesús se percata de la fe de la mujer por su confesión. Eso está en Mateo 15, 21, 28 y Marcos 7, 24, 30. Según estas dos versiones, Jesús le dijo a la mujer, por lo que has dicho, grande es tu fe. Por lo que has dicho, observa el término dicho, este término dicho que tiene mucho, pero que tiene mucho que ver con la confesión. Por lo que has dicho, grande es tu fe. Cuando analizamos el caso de la mujer que tenía el flujo de sangre, tomando en cuenta las culturas, podemos inferir fácilmente que esta mujer tenía una fe impresionante. ¿Por qué? Estudio. Explico culturalmente. Toda persona que era inmunda y su inmundicia estaba oculta, el caso de la mujer de flujo de sangre, debía vociferar con el fin de que nadie se le acercara y evitar tener roces para no contaminar. Con su inmundicia ella podía contaminar a cualquiera porque su inmundicia era oculta. Y ella tenía que salir por las calles vociferando, soy inmunda, soy inmunda, soy inmunda, soy inmunda. Esa era su confesión. Ella debía confesar eso. ¿Ok? De no confesarlo y meterse entre la multitud sin confesar su inmundicia que estaba oculta y se enteraban, el Sanedrín era digna, era reo de muerte, la apedreaban, la lapidaban y la mataban porque no confesó su inmundicia. Y el toque confesó a mucha gente, porque ella tenía que confesar, soy inmunda, soy inmunda, soy inmunda, para que el que estuviese a su lado se apartase y no se contaminase. Entonces, la persona que no vociferase, vuelvo a repetir, su inmundicia era merecedora de la pena capital. En este caso era la lapidación. La inmundicia de esta mujer estaba oculta, ya que se trataba de un flujo de sangre. La fe en su confesión, estuvo en que sobre todo los riesgos que se dieron, en vez de vociferar su inmundicia, soy inmunda, soy inmunda, soy inmunda, confesaba su sanidad, porque decía, el texto dice, decía, si tan siquiera tocar el manto, seré sana. Si tan siquiera tocar el manto, seré sana. Si tan siquiera tocar el manto, seré sana. Óigame que confesó la verdad, lo que oyó de Jesús, aceptó y confesó y actuó porque tocó el manto y fue sana. Entonces cambió la confesión, no confesó su inmundicia, sino confesó fue la seguridad de que si tocaba el manto de Jesús, ella era sana. Ella debía decir, soy inmunda, soy inmunda, soy inmunda. No dice el texto que ella confesaba, si tan siquiera tocar el manto, seré sana. Cuando oyó hablar de Jesús, dice el texto, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Marcos 5, 27, 28. Oiga bien esto que le voy a decir. Ahora usted entiende
Porque cuando la mujer toca el manto de Jesús y es sana, y Jesús percibe por el Espíritu que de él salió poder, presencia, y digo, alguien me ha tocado. Ese alguien me ha tocado, le sorprende a los apóstoles porque estás en medio de una multitud que todo el mundo empuja y todo el mundo toca. Y Jesús lo que quiso decir, no, eso es un toque de fe el que hicieron, porque de mí salió virtud, de mí salió poder. Wow. El Espíritu de Dios salió de mí y alguien fue sano por su toque de fe. Dice que buscaba entre la multitud y la mujer se descubrió y dijo, Señor, yo he tocado, y confesó todo. ¿Te ha leído bien el pasaje que la mujer temblaba? ¿Por qué temblaba? Porque al lado estaba Jairo. Al lado de Jesús estaba Jairo, principal de la sinagoga, que podía mandar a apedrear a esta mujer porque no cumplió con lo debido, que era confesar su inmundicia. ¿Cómo tú vas a entrar en medio de una multitud sin confesar tu inmundicia? ¿A cuántos empujaste? ¿A cuánto tocaste? ¿A cuánto contaminaste? Apedrearla. Jairo podía mandarla a apedrear en el momento, pero Jairo representa la ley, pero al lado de Jairo estaba Cristo, que representa la gracia. Y la gracia, en la gracia de Jesús, por la fe de esta mujer, por el amor, por la misericordia, mostrando a Jesús la paternidad de Dios, sanó a aquella mujer. Por gracia soy salvo, dice la Escritura. Nuestra fe o nuestra incredulidad se determinan por nuestra confesión. Nunca se le olvide esta verdad. Nuestra fe o nuestra incredulidad se determina por nuestra confesión. Alguien dijo, nunca estuve tan derrotado hasta el mismo momento en que confesé mi derrota. Proverbios 18:20 dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre y será saciado del fruto de sus labios. El apóstol Pablo dijo, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos y por lo cual también hablamos, según lo que creemos de lo que está escrito. Segunda carta a Corintios 4:13. Vuelvo a repetir lo que dice Pablo. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, según lo que está escrito, por lo cual también hablamos, según en la fe de lo que está escrito. Punto, es el principio. Ahora, ¿a qué se debe la confesión negativa en el creyente? ¿A qué se debe la confesión negativa en el creyente? La respuesta es a la poca formación de la palabra, a la poca formación de la palabra. A través de la confesión puedo captar, a través de la confesión de un individuo, yo puedo captar, siendo creyente o siendo un hijo de Dios, puedo captar hasta dónde la palabra se ha formado o desarrollado en la vida de un creyente. ¿Hasta dónde? Jesús dijo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Todo lo que está en tu corazón en relación a las escrituras, y si tú crees lo que está, y esas escrituras te han formado un carácter y estás persuadido de esas verdades, pues esto es lo que tú vas a hablar. Pero si tú no conoces las escrituras, y aún conociéndolas, no te persuades que esas son verdades del reino, y que son sí, y que Dios la va a cumplir, que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Si tú no te persuades de la verdad del reino, con todo y que la conozcas, pues te vas a llenar de temores, las circunstancias negativas, las noticias, todo lo que percibas a través de los sentidos físicos, lo que el diablo, los demonios y las tinieblas te ministran, te va a llenar de temores, dudas, ansiedades, preocupaciones, desasosiegos, angustias, tensiones,
Oído. Y, presta atención. Y eso, de lo que tú estás confesando, es producto de que no le has dado credibilidad a lo que está escrito. Porque oigan, la confesión negativa en un creyente se debe uno a que no conoce las escrituras, y la otra que conociendo las escrituras no se han persuadido de la verdad del reino, y por no estar persuadidos de esas verdades, eso los llena ¿de qué? De temores, de dudas, de ansiedades, de preocupaciones, y conforme lo que tiene en el corazón, eso es lo que va a confesar. Entonces, tenemos que, uno, conocer las verdades del reino, y dos, confesar esas verdades del reino. Oiga esta verdad. Jesús dijo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Proverbios 23:7 dice, lo que el hombre tiene en el pensamiento, así es en el corazón. Según estos dos pasajes, el problema del hombre no está en la lengua, sino en el corazón. Cuando hablamos de la formación de la palabra de Dios en el creyente, estamos expresando la necesidad de un cambio de carácter y de conducta que corresponda con la condición espiritual interna, a fin de que pueda darse conformidad moral con la palabra y que de ello dependan nuestras acciones y nuestras confesiones. Pablo expresa la necesidad que hay de la formación de la palabra en el creyente. En Gálatas 4:19 dijo, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Me gusta ese término formación que Pablo utilizó. El término griego que el apóstol Pablo utilizó para hacer referencia a la formación es morfo, M-O-R-P-H-O, morfo. Según los valores etimológicos del término, se dice de aquello que se viene desarrollando en el interior de algo o de alguien y que con el tiempo tiende a tener su manifestación. El deseo del apóstol es que la palabra llegue a ser uno con el creyente, ya que todas sus acciones y sus confesiones están en proporción directa con la formación que haya tenido el alma producto de la iluminación por la revelación que haya tenido el espíritu renacido de la palabra de Dios. De modo que, de acuerdo a su formación, así será su confesión. Así que, señores, vamos a oír, vamos a darle credibilidad, vamos a confesar, porque nada hacemos con conocer las verdades y no confesar esa verdad. Sostenerla, confesarla, no positivismo, acuerdo mental, cibernética, llega a ciencia cristiana, no, confesar y estar persuadido que a mí me matan, pero esto es así, esto es una verdad y nadie me la va a quitar. Nuestra próxima clase vamos a hablar acerca de lo que es el actuar. Oír, aceptar, confesar y actuar, ¿ok? Bendiciones. Se despide el maestro de diseño. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.